y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, y no solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Siéntense, hermanos. Gracias por este privilegio de leer la bendita palabra de Dios, los acontecimientos de... Por eso que nosotros sabemos y se nos ha enseñado que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Imagínense que aquí tiene relación Jesucristo mencionando el acontecimiento del diluvio en el tiempo de Noé. Entonces, hermanos, démonos por recibidos de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Desde Génesis, el inicio, hasta Apocalipsis, el complemento. Por ejemplo, estos dos capítulos de San Mateo, capítulo 24 y el 25, aquí en esto detenidamente el estudio pueda que nos dé acontecimientos que ya pasaron, y puede que estemos viendo los presentes, y esperamos que también hayan otros que no se hayan cumplido, y de esa forma el complemento total será cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia. Amén. Lo expliquemos bien o no, por señas, pues de una o de otra forma nos queremos dar por entendido. Bien, hermanos, el tema que tenemos es la iglesia intercediendo. Hay una intercesión permanente. La iglesia, los hermanos evangélicos, tenemos la responsabilidad y el gran mandamiento de Dios ante una gran comisión que nos dejó establecidos allá en el capítulo 28 de San Mateo, y los versículos 19 y 20. Por tanto, nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, lo dice la bendita palabra de Dios. De manera de que no le podemos quitar ni añadir, sino que decirle cómo está, ¿verdad? Esa es la orden de Dios. Hermanos, y para hacer la gran comisión existen tres formas. La gran comisión se puede hacer con personas decididas que se decidan ir a abrir brechas a los lugares que posiblemente no se puede penetrar con la palabra de Dios, pero siempre hay hombres y mujeres, hogares, que se deciden a ir a sembrar la semilla a costa de lo que sea, a las tribus, hay ¿cómo se llama? Misiones foráneas, misiones transculturales, y de esa forma se puede hacer. Una de las formas es yendo, decidiéndose ir a comer cocodrilos, a comer monos, a comer culebras, pero a adaptarse a las tribus, a las formas, a las normas desconocidas de nosotros. Pero está ese gran mensaje de la gran comisión, que se vaya por todo el mundo. La otra forma de hacerlo es aportando económicamente para mandar a este misionero que vaya a predicar la palabra de Dios. Y el último recurso y el mejor que tenemos es orando. Tenemos que orar para que estos tres se complemente estos tres mandamientos, estas tres formas de poderlo hacer la gran comisión, porque es urgente más que nunca hoy en este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo, como podemos hay pueblos, hay lugares que muchos de los que estamos aquí no lo dudamos. Alguien dice vamos a salir, pero no creemos, no, solamente Dios sabe si vamos a regresar.
La situación está terriblemente mal. Igual que el león y el tigre matan porque tienen hambre, se sacian, comen, se acuestan a dormir. El hombre está más feroz en este tiempo porque él mata, porque le gusta ver correr la sangre. Y eso está establecido. Y eso fue una de las cosas por lo cual el Señor, cuando vio la degeneración que había en ese tiempo, halló gracia en un personaje, Noé. Le ordenó que construyera el arca, le dio el diseño en qué forma la hiciera, y el tiempo que se estuvo en construir esta arca Noé, según la historia de la Biblia, fueron 120 años predicando la palabra de Dios, diciéndoles que le ayudaran, porque iba a haber un diluvio, y el que no le ayudara a construir el arca, o el que no entrara en esa arca que él estaba construyendo, se iba a perder. El caso fue como está sucediendo ahora. También nosotros los evangélicos conscientes y sabedores de que estamos esperando la venida del Señor. Se nos anuncia a ciencia cierta de que el Señor está próximo. No sabemos el día ni la hora, pero que está próximo. Sí, amén. Así pasaron 120 años. Noé diciéndoles que le ayudaran a construir el arca, por fin la construyó. No había mares, no había lagos, no llovía en ese tiempo, no venían las tormentas de las nubes como ahora. De la tierra se fomentaba la vegetación y así sucesivamente se obtenían las hortalizas y todo lo que se podía ocupar para comer, ¿verdad? Pero no llovía. Y la gente decía, pero aquí no hay mares, no hay lagunas, no llueve. ¿Y por qué está haciendo ese barco? Pero el caso es que como Dios le había dicho en Génesis 6:6, dice, y dijo Jehová Dios, y le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Si quieren le hablo. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice así. Vamos a ocuparnos este tiempito para que veamos la palabra del Señor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en el 7 dice, y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta los pobres pajaritos tenían que pagar las consecuencias de la maldad de la humanidad. Bueno, se llegó el tiempo de que llegó el diluvio. Podemos hacernos una idea. Serían las 3 de la tarde, dijo alguien, cuando empezaron a caer las primeras gotas del cielo. Empezó la gente a correr unos para un lado y otros para otro. ¿Qué es esto? Nunca habíamos visto esto. Está como que en los países tropicales donde nosotros en El Salvador empieza a nevar de repente. A mediodía en punto empieza a nevar y nosotros, y quietos, pues así sucesivamente. Los antediluvianos estaban contemplando aquella escena que empezaron a caer las primeras gotas del cielo. Empieza Noé a decir que entraran porque ya la orden de Dios estaba de que cuando el arca empezara a flotar, las puertas iban a ser cerradas, las ventanas cerradas y nadie iba a poder entrar. Bueno, la historia culmina diciendo que solo se salvaron 8 y todos los animales que metieron. Que dije que mejor los animalitos, pero bien, ese era el plan de Dios. Y de esos animalitos, pues, bueno, se llegó el diluvio. Ahora, hermanos y hermanas, amigos también, está el caso acá comparado de Jesucristo con esa época. Y nos dice en el 35, el mismo que hemos leído, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermanos, si
todo esto acontece, todo esto pasa. Pero el Señor dijo, y en la pregunta que le hacían en el versículo 36 le dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El día ni la hora nadie sabe. Jesucristo estuvo en sus mensajes. Iba por un lugar, iba por otro, iba por otro. Él estuvo en muchas ocasiones que le seguía mucho la gente. Estuvo en muchas ocasiones de que en primer lugar el diablo le estaría ofreciendo lo que el diablo no tenía, diciéndole que si era hijo de Dios que convirtiera las piedras en pan, diciéndole que si era hijo de Dios que bueno, ustedes saben la historia, cuánto le ofreció el diablo. Pero fue el inicio de su ministerio, cuando él se estuvo preparando, el inicio de su ministerio, pues tuvo que tener esas grandes experiencias. Pero ¿cómo venció? A través de que tuvo 40 días y 40 noches en ayuno para empezar su ministerio y deshacer las artimañas de Satanás. Bueno, venció al diablo, no lo pudo convencer, ofreció el diablo lo que no tenía, lo que no era de él. Jesucristo, como hijo de Dios, siguió adelante. Estuvo el otro año de preparación, el año de popularidad. En el año de popularidad el Señor Jesucristo hacía milagros, resucitaba muertos, multiplicaba las comidas y era fácil andar detrás de él. Por eso es que entendemos nosotros que el caso es que nosotros algunas veces a Dios lo recibimos como Salvador. Como Salvador es fácil, nos sana cuando estamos enfermos, nos alienta cuando estamos en el peligro, nos libra, nos hace cuantos milagros, cuantas cosas. Pero como Señor, ¿por qué me decís Señor si no haces lo que yo digo? Ahí están las dos cosas. Como Salvador es un poco fácil, ¿verdad? Bueno es Dios, estamos esperando su venida, nos ha perdonado los pecados, pero para esto tenemos que hacer lo que Él dice, y se nos hace algunas veces no tan fácil de poderlo hacer, no tan fácil de poder cumplir ¿cómo se llaman? Las concupiscencias de este mundo. Tienen cuantos atrasos para la vida espiritual de cada uno de nosotros, pero de la manera como sea, hermanos, el Señor tuvo dos personajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José. José fue un hombre que tuvo grandes luchas después de que sus hermanos lo vendieron. Estuvo donde lo compró Potifar, el que lo compró, tuvo su tiempo bien tranquilo. Él administraba la casa por lo que él era, por su personalidad que él tenía. Fue codiciado por la mujer de Potifar, fue a la cárcel. Pero hermano, así era nosotros. Nosotros tenemos que hacer y pensar lo que el Señor dice, porque es necesario que con muchas dificultades entremos al reino de Dios. No es fácil. En las Olimpiadas les están diciendo a todos los que van a participar en las Olimpiadas, mirad, le dicen, tú no vas a ir, porque se refiere a las mujeres que están en natación, en de todos los deportes. Tú no vas a ir porque sos bonita, ni porque sos elegante, porque tenés buenas amistades, porque tu categoría social es buena. Vas a ir porque te vas a ganar con tu esfuerzo que vas a hacer. Y el apóstol Pablo dice que el atleta, si no lucha legítimamente, no llega a la meta. Aleluya. Entonces José, después de ir a la cárcel, tuvo la gran recompensa de Dios. Fue el segundo jefe en Egipto, ¿verdad? Con Faraón. Y usted sabe, había algunas veces cuando a uno lo desprecian, cuando a uno lo desechan, pues hay que esperar y hay que esperar, no hay que usar la venganza, porque a su debido tiempo los sueños que José tuvo cuando dijo que él veía los manojos que se le inclinaban a él, y bueno, y interpretaron el sueño de él, los hermanos le pusieron odio. Después que veía la luna y las estrellas, el papá y la mamá que se inclinaban, bueno, todo eso no tenía muy buen aprecio, pero después de eso él tuvo ese gran éxito, después de ser vendido, después de ser calumniado, con una calumnia bastante acertable, con la mujer con la camisa en la mano diciendo, mire lo que quiso hacer el cerdo que vos tenías aquí,
calumnias tremendas que digan y así a nosotros a veces también pueda que nos hagan una calumnia que tenga bastante parentesco con las evidencias que presentan, que sean mentiras. Pero con todo y eso nosotros tenemos que salir adelante. ¿Cuál fue la recompensa de José? Ser el segundo jefe después del rey Faraón en Egipto. Entró una familia a Egipto. Luego viene la historia de lo que estamos viendo, pues, que después de eso salió una nación. Eso. Pero bien, entonces tenemos el otro personaje, Josué. El Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Algunas veces nosotros desmayamos, fallamos, no hallamos para dónde hacernos, quebramos los dedos, nos pasamos noches de insomnio pensando qué es lo que podemos hacer. Hombre, clama a mí, yo te responderé, dice. Sí, amén. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, acudamos a todo esto y Dios nos va a ayudar en todo. Y nos dice en el versículo 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entren en el arca, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. No es prohibido comer, no es prohibido beber, ni mucho menos casarse. Es un mandamiento sagrado de Dios, que haya hogares y procrear hijos y todo esto. Dios es mandamiento de Dios, orden de Dios. El universo eso está compuesto de los hogares honestos y de la gente honesta que Dios ha dejado para que de esa forma establecido para que se haga. El caso está, hermanos, en que entró en desobediencia. Y como en esos días, entonces la pregunta que a él le iban haciendo después de que él da estas clases de respuestas era que cómo iba a ser su venida, qué señas iban a ver, cómo iban a hacer para prepararse y poderlo esperar. Y el caso es que él compara aquel tiempo con el de ahora. Imagínense, veamos en San Lucas capítulo 17 versículo 26. Dice lo mismo casi, lo único que aquí menciona otra ruina, otro castigo. San Lucas 17, 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así mismo, como sucedió en aquellos días, en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Los días de Lot. Según algunos cálculos, algunos escritores eruditos por ahí dan un dato que fue 400 años después del diluvio que cayeron los primeros hidrógenos del cielo en Sodoma y Gomorra. Cuando dice aquí, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a dar una miradita por ahí. Salgámonos un poco a los barrios, a las colonias, a los lugares de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Contemplemos en las esquinas qué clase de gente hay, cómo está el mundo de perverso, cómo viste la gente, cómo se amontonan planeando hacer cosas para hacerle daño a otro, en vicios, en desórdenes, en desperdicios y en cuantas cosas. La gente, imagínense que ya no tienen ni siquiera estímulo para su propia piel, arruinándosela con esas cosas de los tatuajes, arruinándose las vidas, dándole mal vida a los padres, dándole dificultades al Estado, con la policía, dándole problemas psiquiátricos. Hay unas estadísticas en algunos países que está gastando más en el hospital en epidemias de paludismo, de gripes, gasta más
que en esas dos epidemias de gripe, paludismo, de dengue y no sé qué, gasta más con los adictos a las drogas y borrachos en curarlos porque llegan con delirios tremendo a los hospitales, y eso es más la cantidad de esas clases de enfermos, drogadictos, borrachos, ¿cómo se llama? Delirios tremendo a los hospitales, gastan más que lo que gastan en esas otras clases de enfermedades en tener esas clases de adicciones el mundo. Y el Señor dijo que como en estos días, así sería la venida del Hijo del Hombre. Como en esos días comían, plantaban, edificaban, hasta el día en que no entró en el arca y el diluvio se lo llevó a todos. Aquí como en los días de Lot. En los días de Lot. El casamiento, el problema está en que en este tiempo no ocupamos saber de toda la historia, no esperamos que nos digan a cada momento lo que debemos de comparar, la comparación de Dios. Imagínense en México, en nuestro país, aquí ya no se diga, en Manhattan, en Nueva York, hay unos grandes desórdenes, unas grandes manifestaciones de las cosas ilícitas. Mujeres en grandes caravanas de manifestación hasta de 8 cuadras. La policía tiene que cerrar porque se manifiestan pidiendo derechos de casarse mujer. Es pecado casarse hombre con hombre, hombre con mujer. Pero hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, como en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Esperemos y veremos porque el día se acerca. Démosle una miradita al primer libro de la Biblia, Génesis, que leímos antes, pero lo vamos a leer en el capítulo. Tengo un poquito de dificultades, los lentes no son los que yo uso, se me perdieron los otros que andaban. Tengo un poquito de dificultades en la lectura porque los ando adaptados en otras palabras. En el capítulo 18 de Génesis está la iglesia, el tema de nosotros, la iglesia intercediendo por la humanidad. Aquí aparece el padre Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 18, versículo 23 dice: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruiré también al justo con el impío? Y quizás hay 50 justos dentro de la ciudad, destruiré también y no perdonaré al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Le dijo: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga de toda la tierra. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y empieza el pobre Abraham. Y se va a saber cuánto tiempo, saber con cuántos hermanos evangelizando, predicando y buscando. Solo malas caras, solo viciosos, solo gente, bueno, de mal proceder, de mal vivir, con malos deseos. ¿Y qué pasa? Llega el pobre Abraham donde Dios y le dice: Señor, no hay 50, no pude hallarlos, pero si hallara 40, perdonar a Sodoma y a Gomorra, lo perdonara. Si los perdono, le digo, por amor a 40 los perdono. Ya buscar qué. Se va otra vez en campañas a saber en qué forma, buscando a la gente, buscando evangelistas, buscando campañistas, buscando músicos para que a través de la alabanza le dijeran el mensaje a lo que a la situación que se estaban viviendo, porque los hijos son preciosos, ¿verdad? Buenos mensajes algunas veces con lo que se expresan. De ninguna y de otra forma regreso otra vez: Señor, no hay 40.
Si era 30, andá, le dijo Dios, por amor a 30, no lo destruyo. ¿Y qué sucede? Que fa y no haya 30, ni 20, ni 10, regresa, Dios se apartó de mí. ¿Te das cuenta? Que no de gusto voy a destruir estas ciudades. No es de gusto. Comían, bebían, plantaban, edificaban, se casaban, construían, pero cuando Dios descendió el castigo de Lot para destruir a Sodoma y a Gomorra, habían 3 personas que se salvaron. Se salvó Lot. Imagínense hasta dónde es la maldad. Digamos un poquito más allá. Llegan a donde estaba Lot. Lot era justo, era sobrino o primo de Abraham. Intercedía Abraham por ellos, por su familia, y buscaba ver si hallaba aquella cantidad de gente. Y solamente quizás ya no le dijo, solo por 5 que son las hijas de Lot y la esposa y él. Hasta allí no llegó porque se decepcionó y Dios se le apartó y ya no tuvo más valor de seguirle pidiendo que si habían tantos se los perdonaría. ¿Y qué sucede? Bueno, hermano, el caso fue de que llegó el extremo, de que llegaron los ángeles a donde Lot para sacarlo, porque en ese día, esa noche, esa madrugada, Dios iba a descender fuego del cielo y los iba a destruir a todos. Y llegan los ángeles a decirle a Lot, lo habían considerado justo a él en su hogar, que salieron de ese lugar, que ellos los iban a sacar, porque antes que rayar el alma iba a caer fuego del cielo y iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Estaban los novios de las hijas de Lot. Aquellos dijeron que sí, aceptaban irse, pero se burlaron. Entonces llegan los hombres malos, se acercan a la puerta donde Lot, le dicen que le muestre a aquellos hombres que tiene ahí encerrados, porque la idea de ellos no era de conocerles las caras. Queríamos conocerlos, no era el físico, querían conocerles, querían conocerles en la forma morbosa, en la forma desordenada. Por eso de que los hombres habían dejado la costumbre, el uso normal del hombre con mujer, y se habían vuelto a la lascivia, ¿verdad? Los desórdenes, a hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces era uno de los castigos que Dios ya no soportaba. ¿Y qué hacen Lot? Les dice, miren, a estos personajes que tengo aquí bajo mi techado, por favor no me les hagan nada. Estas personas, yo respondo por ellos. Hagamos algo. Tengo 2 hijas doncellas, se las voy a sacar. Hagan uso de ellas, no conocen varón. A cambio de que no me la vayan a hacer nada estos varones que están bajo mi techado. No, le dijeron que a ti también te vamos a conocer como a ellos, porque ellos, el pretexto que habían llegado de espías, pero no, ellos querían hacer el caso desordenado con ellos, con los personajes que estaban allí. Despreciaron las doncellas, ellos querían hacer el desorden como estaban acostumbrados. Trabajo del puro diablo. ¿Cómo se pone a creer un sentido común una persona con su sentido completo va a hacer esas cosas? Es el diablo que entorpece, hace remolinos en la mente, en la cabeza, en el cerebro, para que la gente deje de hacer lo que le corresponde hacer por hacer lo que no debe de hacer. Amén. Haciendo tantas cosas, artimañas el diablo, cambiando las mentes de donde deben de estar a donde no deben de estar. Y entonces se alejan, alargan la mano los ángeles y les ciegan con ceguera, les hieren con ceguera los ojos. Y entonces ellos hacían el estado que estaban, ciegos, tocando la puerta, gritaban, te vamos a hacer lo mismo como les vamos a hacer a ellos, a ti también. Y entonces no aceptaron la oferta, se fueron ciegos, se retiraron por último, no hallaron la casa, porque eran multitudes de vagos, de maleantes, los que habían en esa forma, forcejeando las puertas de la casa de Lot. Pero, ¿qué sucede? Les dice Lot, al rayar el alba, antes que caigan,
los primeros hidrógenos del cielo salgan, corran, desen prisa en esta llanura. Entonces salió Lot, la mujer y las dos hijas, los novios de ella ya no se les había olvidado y se burlaron y no creyeron y se quedaron. Tomamos en cuenta. Corrieron en la llanura. Un mensaje especial para nosotros los evangélicos. Un mensaje especial le dijeron los ángeles a Lot: no miren para atrás, no vean atrás. Bueno, versiones no nos vamos a pagar en eso, apeguémonos en la Biblia. La realidad es realidad, el pan es pan y el vino es vino. La mujer de Lot, unos dicen que se acordó de saber de qué, que quizás tenía otro marido, otros dicen que de la riqueza que tenía, otros dicen que del desorden que había le gustaba, pero la realidad de las cosas es que vio para atrás y le quedó hecho una estatua de sal. Aleluya. Hasta hoy. Entonces, estas son las comparaciones que Jesucristo hizo cuando le preguntaron qué señales habrían de su venida y del fin del siglo, no del mundo, sino del siglo. Y entonces les dijo: irán de guerra, rumores de guerra, de hambre, pestilencias, terremotos, reino contra reino y un montón de cosas. ¿Quién ignora hoy en día, estimado hermano, la situación política que vivimos? Ahora no se puede vivir confiado, no se puede vivir ya en ningún país. La gente vive como se vivía antes. Todos estamos con una queja, si no es de este, es del otro y es del otro. Ya no hay paz, no hay tranquilidad. Y la verdad de las cosas es de que solamente Cristo tiene la respuesta de todo esto. En una de las profecías de Jesucristo, Isaías 6:9 parece que le dice, o 9:6. He aquí, hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. He aquí sobre sus hombros, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El único que puede tener paz si confiamos en Dios. En medio de Sodoma y Gomorra, en medio de todas estas tribulaciones, de todas estas dificultades, de lo que hay, el pueblo de Dios tiene que salir adelante. El pueblo de Dios tiene que vencer. Hermano, a consta de lo que sea, Jesucristo todavía está perdonando. Jesucristo todavía está esperando que si alguno de nosotros falla, pues que nos arrepintamos y le digamos al Señor: Señor, he fallado contra el cielo y contra ti, perdóname. El Señor es fiel y justo para perdonar. Sí, amén. El Señor le pregunta en una de las epístolas de San Juan, parece que es en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan. El Señor le dice que, hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios el Padre. Y a los amigos les decimos que Jesucristo vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y todavía y jamás se habrá cansado de estar esperando todo aquel que quiera arrepentirse y quiera llegar a las manos del Señor. Se cuenta que había un hombre extremadamente malo, extremadamente terrible de malo que era este hombre. Solo en la cárcel pasaba, llegaba el papá y la mamá a verlo a la cárcel y le decía: por tu culpa, hijo, ya no podemos vivir en la colonia donde vivíamos. Estamos llenos de enemigos por tu culpa. Por tu culpa vendimos los terrenos que teníamos por ponerte a ahogar y sacarte de esta cárcel. Salí y hacía las mismas y estaba en lo mismo. Pero un día llegaron a la cárcel unos evangélicos y le hablaron de la palabra de Dios. Llegó primeramente un abogado, se pasó por ahí por frente de la reja y le dijo: ¡hey, señor licenciado, venga, sáqueme! No, fíjate, le dijo, que no puedo sacarte. Cuando yo intercedía por vos, que yo te sacaba de la cárcel, yo era abogado, pero ahora soy juez. Hoy no es mi atribución esa. Ya vino Cristo como abogado y ahora viene como juez a juzgar, a llevárselo a la iglesia conforme estemos delante de él. Y este hombre que le hablaron de la palabra de Dios en la cárcel, viene y le dice, le concientiza: mira, acepta. Dios hizo el milagro en él
Y luego de eso, de tan malo que era, a pesar de que el juez que fue abogado de él en un tiempo no lo quiso, no le hizo caso y no le dio ni esperanza ni nada, entonces, pero un día en la corte apeló y bueno, y entonces le dijeron esta fecha te vas a ir. Ojalá ya no vuelvas a esta casa porque aburrí aquí. Y entonces la familia le dijeron, ya nosotros ya no te perdonamos, ya no venimos a visitarte, ya no te traemos comida, ya no te buscamos abogados porque ya no. Ya tú, ya nosotros, ya no contamos contigo, ya no te perdonamos. Qué triste, dijo. Bueno, le notificaron que dentro de tantos días él iba a estar libre. Agarra una carta y se la manda a los padres. Frente a la casa donde él había un árbol de cerezos y en la carta le decía: querido papá y mamá y todos mis hermanos y toda mi familia y mis vecinos, voy a salir tardía de la cárcel. Perdónenme por tantos malos tiempos que les he ocasionado, la mala vida. Ahora soy evangélico, voy a salir pero a predicar la palabra de Dios y a predicarles a ustedes y a orar con ustedes, pero ya no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Perdónenme, háganme una señal. Si ustedes me perdonan, en ese árbol de cerezo que está frente a la casa, pongan un lienzo blanco en señal de que sí me perdonan. Le tocaba viajar como unos 50 kilómetros en un tren para llegar a su pueblo y llegar a la casa. La diferencia que había que a la orilla de la línea del tren estaba la casa de ellos, y estaba el árbol de cerezo, era grande. Y cuando a él le agarraron los nervios, que ya iba en el tren, que ya iba de camino, en la carta le había dicho a los padres: si el manto blanco no apesta en el árbol de cerezo, me vacaré en la próxima estación. Pero si no está el manto en el árbol de cerezo, seguiré mi rumbo no sé dónde. No lo volveré a ver. Voy a predicar a otra parte. Con esas clases de frases que le expresó en la carta, los padres dijeron: pobrecito mi hijo, Dios lo ha perdonado, perdonémoslo nosotros y pongamos bastantes lienzos en el árbol de cerezo. Y cuando iba en el tren, cambió de asiento con el pie. Él iba al lado de la ventana y le dice al compañero de asiento: mi amigo, me faltan tantos kilómetros para llegar a mi casa con mi familia, esta promesa, y que si ellos me perdonan, van a poner un manto blanco en el árbol de cerezo. Pero vean, yo voy a orar, voy a ir orando, voy a ir rezando y voy a ir meditándole, y usted ve, nos faltan por lo menos 2 kilómetros para llegar. Y él dice que la imaginación que se llevaba iba tan terriblemente nervioso, pensando si lo perdonarían o no lo perdonarían, que hasta oía que las ruedas del tren le decían: es por demás, es por demás, es por demás. Y más triste, mire usted si mirará. Y entonces cuando de repente le dice: sí amigo, sí, veo el árbol de cerezo que está cubierto de los mantos, no hay uno solo, sino que está lleno de mantos blancos el árbol de cerezo. Mi amado hermano y amigo, este hombre se bajó, lo perdonó su familia, ya lo había perdonado Cristo, ahora Cristo está lleno de mantos blancos, esperando que se haga. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta tarde, si algún amigo, alguna amiga quiere aceptar a Jesucristo, le decimos en el nombre del Señor: yo voy a tratar de cantar un himno, se llama Mi Testimonio. El himno se llama Mi Testimonio. Vamos a esperar que bueno, ahora sí. Me preguntan por qué yo mi vida cambié así tan de repente. Notan un resplandor en mi fulgente paz y ahora soy diferente. Hoy he vuelto a nacer, yo el pasado enterré, a Cristo he conocido. Ahora y cuenta me doy lo que fui, lo que soy, y el tiempo
El